Buenos días. Ayer nos quedamos viendo el proceso de transición, cómo se va a imponer finalmente la propuesta de Torcuato Fernández Miranda, que planteaba una transición sin que hubiese una cesura en la legislación, sino que se produjera una transformación de la legislación franquista y de la legalidad franquista a una nueva legalidad constitucional. La herramienta para ese proceso fue la Ley para la Reforma Política, una ley que va a superar los obstáculos que se plantean, obstáculos desde el propio régimen franquista, en cuanto que requiere la aprobación de las Cortes franquistas para ser considerada una ley fundamental, a pesar de que se trata de un texto legal que lo que plantea es la apertura de un proceso constituyente. Esto se va a conseguir. El segundo punto va a ser lograr el respaldo mayoritario de la población española frente a la oposición que representaban los extremos tanto del sector inmovilista dentro del franquismo, que va a postular el voto negativo. Hay el de la oposición antifranquista que pretendía capitalizar la abstención. La ley para la reforma política se va a aprobar en referéndum con una amplia participación cercana al 80% y con un 95% prácticamente de votos positivos. Con estas circunstancias y ante el apoyo que la población española ha dado a esta vía de transición, se van a convocar las Cortes Constituyentes con las elecciones generales de junio de 1977. Estas elecciones van a venir precedidas por la legalización del Partido Comunista de España, el partido que había capitalizado la acción antifranquista durante toda la dictadura y cuya participación en el proceso constituyente va a ser considerado uno de los signos de apertura o de transparencia de esta propia Constitución. Las elecciones van a tener lugar, como decimos, el 15 de junio de 1977, como se aprecia en esta fotografía. Van a ser tremendamente participativas, con una cantidad muy notable de fuerzas políticas que aspiran a obtener representación parlamentaria, lo que la prensa de la época llamaba o denominaba la sopa de letras, donde encontramos formaciones como este Frente Democrático de Izquierdas y otras muchas que en su gran mayoría no van a obtener representación parlamentaria, pero el Parlamento va a presentar un arco ideológico muy amplio, como veremos a continuación. El uso de la televisión va a ser especialmente relevante. Vamos a ver ahora una de las intervenciones que en los días previos a las elecciones va a realizar el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y cuya impronta en el desarrollo electoral va a ser muy alta. Creo modestamente que en esta nueva hora de España y al pedir de su voto no traigo mis papeles en blanco ni soy un incógnito. Prometimos devolverle la soberanía al pueblo español y mañana la ejerzo. Prometimos normalizar nuestra vida política, gestionar la transición en paz, construir la democracia desde la legalidad y creemos que con las lógicas deficiencias lo hemos conseguido. Prometimos que todas las familias políticas pudieran tener un lugar en las Cortes y el miércoles pueden lograrlo. Ustedes nos dan su voto. Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Bueno, este discurso, que forma parte de los textos que tenemos que analizar para EBAU,
se va a conocer por esa frase que de manera repetitiva va a pronunciar Adolfo Suárez, del puedo prometer y prometo, va a tener un efecto, como digo, indudable a la hora de decidir el voto de varios miles de españoles. Se va a emitir, como habéis oído, apenas un día antes de las elecciones a esas Cortes constituyentes, y en él Suárez presenta su propia candidatura como una garantía de estabilidad, una garantía sostenida en la acción política que se había venido llevando a cabo desde 1976, el primer párrafo que vemos en este discurso, y luego un programa político articulado con esta sucesión de puedo prometer y prometo, que plantea un proceso de reforma tranquila, de transición moderada, en la que se busca la colaboración, el consenso con otras fuerzas políticas. En gran medida, Suárez pretende, y lo va a lograr con este discurso, presentar su propia persona y su candidatura a la Unión del Centro Democrático como un baluarte ante la inestabilidad que puede venir de formaciones mucho más extremas, tanto a derecha como a izquierda. El resultado de las elecciones generales va a ser mayoritariamente favorable a la Unión del Centro Democrático, como veis en este mapa de las elecciones del 15 de junio del 77, con el triunfo en la mayor parte de las provincias españolas de las candidaturas suaristas. El Partido Socialista Obrero Español, que se encuentra liderado por un joven abogado sevillano, Felipe González Márquez, va a obtener un notable resultado en Andalucía, ganando en la mayoría de las provincias, lo que luego se va a convertir en uno de los bastiones del voto socialista a lo largo de los distintos periodos que van a desarrollarse a partir de este momento. Y, por su parte, las fuerzas nacionalistas, el Partido Nacionalista Vasco y el Pacto Democrático per Catalunya, van a obtener también el voto mayoritario en algunas de las provincias de las futuras comunidades autónomas. Por lo que respecta al arco parlamentario, ninguna de las fuerzas políticas va a obtener mayoría absoluta. Sí que es verdad que se van a recoger algunas lecturas especialmente relevantes. Por un lado, esa búsqueda de la moderación, en la que las posiciones más importantes, las que podrían marcar partidos como el Partido Comunista de España, con esa pedigrí antidemocrático, o Alianza Popular, vinculado a una de las figuras más relevantes del reformismo franquista, como era el ministro Fraga Iribarne, van a verse superadas por los votos que reciben formaciones que se perciben como mucho más moderadas, situándose en el centro de esos extremos políticos, como son la propia UCD, aunque sus líderes también, como hemos visto, provienen del propio franquismo, se presentan, como vemos, como una expresión mucho más centrada y alejada de los extremos políticos. Del mismo modo, en la izquierda, el Partido Socialista Obrero Español, que ha renunciado al marxismo-leninismo y que se presenta como una fuerza política con el respaldo de algunas de las formaciones socialdemócratas más importantes de Europa, se convierte en la principal fuerza de la oposición. El arco parlamentario, a pesar de todo, no presenta una mayoría absoluta, que estaría situada en 176 escaños, pero sí que hay un peso notable de las formaciones de centro-derecha. Fijaos que la suma de los escaños de UCD y de Alianza Popular suponen una holgada mayoría absoluta, lo que podría, y de hecho va a producirse en los primeros momentos, provocar que la Constitución se decantase hacia estas posiciones de centro-derecha, como la anterior Constitución de 1931 se decantó hacia posiciones izquierdistas. El estudio de la Constitución española lo vamos a dejar justo para el
siguiente tema, con lo cual lo que vamos a desarrollar a partir de ahora son la acción política de los distintos gobiernos de la UCD hasta las elecciones de octubre de 1982. Estos gobiernos vienen marcados por la figura de Adolfo Suárez, que los va a presidir desde 1977, desde estas elecciones hasta 1981, en que presentará su dimisión y será sustituido por Calvo Sotelo, y entre 1981 y 1982 la presidencia de Leopoldo Calvo Sotelo. La acción política de la UCD, al margen del propio proceso constituyente, que tiene su epicentro en el Congreso de los Diputados, viene marcado por un contexto socioeconómico especialmente grave que amenazaba con hacer descarrilar el proceso de transición al incrementarse o al ver el posible incremento de la conflictividad social y laboral. Para tratar de limitar esto y para conseguir un marco de actuación política en la que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo y limiten ese ámbito como ejemplo o elemento de crítica política, se van a firmar los pactos de la Moncloa. Pactos de la Moncloa que pretenden, como digo, encauzar una situación económica tremendamente complicada como consecuencia de la crisis económica de carácter mundial que se inicia a partir de 1973, de la famosa crisis del petróleo. Además de estos problemas económicos, están muy presentes dos amenazas permanentes que suponen un riesgo notable para la estabilización del nuevo régimen democrático. Por un lado, el terrorismo, un terrorismo que durante la transición va a convertirse en una lacra permanente con multitud de grupos terroristas, tanto a derecha como principalmente en la extrema izquierda, y del golpismo vinculado a sectores disconformes del ejército y que va a tener en los sucesos del 23 de febrero de 1981 su muestra más evidente. Por su parte, el partido que sostiene al gobierno, la Unión de Centro Democrático, una formación política de aluvión donde coinciden distintas tendencias, desde liberales, conservadores, demócrata cristianos, azules, por llamarlos de algún modo, es decir, vinculados con el régimen anterior, van a empezar a mostrar síntomas graves de división, y esa división va a conllevar la caída del presidente Suárez, que no va a conseguir los suficientes apoyos en su propio partido como para permanecer al frente del gobierno. Entre las medidas legales más destacadas de este periodo, probablemente habría que señalar la aprobación en 1981 de la ley del divorcio, que introducirá un elemento como es este divorcio civil en una legislación que hasta este momento y desde la Segunda República no lo consideraba. Los pactos de la Moncloa son una serie de acuerdos políticos y económicos que van a firmar representantes de las distintas formaciones políticas que pretenden, como digo, crear un clima de colaboración y de evitar determinados puntos de fricción que podrían hacer peligrar el proceso constituyente, y suponen el apoyo desde el punto de vista político a determinadas medidas como la prohibición de la censura previa, la disolución del movimiento nacional, de ese partido único que habría surgido en 1937 con el decreto de unificación, la despenalización del adulterio, que se encontraba penalizado en el Código Penal. Lo que estáis viendo es la portada de la carátula de una película que se va a estrenar en esos años, y el reconocimiento, incluso antes de que se apruebe la Constitución española, de una serie de derechos como son los de asociación, de reunión y de expresión. Desde el punto de vista económico, los pactos económicos
plantean la posibilidad de un despido libre hasta un 5% de las plantillas, algo imprescindible en un momento en el que la industria española, que había impulsado esa transformación en el último franquismo, empieza a notar las dificultades de adaptación en un mundo con un coste de la energía encarecido como consecuencia de la crisis del petróleo. Del mismo modo, se pretende moderar salarialmente el incremento de los sueldos porque el riesgo adicional es un crecimiento desbocado de la inflación. Del mismo modo, se aprueba la devaluación de la peseta, buscando una mayor salida para las exportaciones españolas y reduciendo la capacidad de importación de la economía española, y se adopta una reforma tributaria que va a marcar las líneas de la reforma tributaria que se va a poner en marcha en estos años de transición política. Aquí veis algunos de los puntos de ese acuerdo de los pactos de la Moncloa, en este caso sobre el crecimiento de la masa salarial bruta, que, como veis, suponen procesos que limiten el incremento. Fijaos que los valores que se citan son realmente altos, estamos hablando de valores entre el 20 y el 25%, lo cual muestra claramente el carácter ya aumentado que tenía la inflación en estos años. Entre los firmantes de estos pactos de la Moncloa, tanto en la versión política como en la versión económica, se encuentran representantes de las distintas fuerzas con presencia parlamentaria. Esta fotografía de este momento inicial de los pactos nos muestra pues, a Adolfo Suárez, presidente del gobierno y líder de la UCD, a Felipe González, el líder del principal partido de la oposición, líder del PSOE, a Manuel Fraga, líder de Alianza Popular, o a Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista de España. Junto a ellos encontramos a figuras que luego se unirán al Partido Socialista Obrero Español, como es Enrique Tierno Galván, del Partido Socialista Popular, el propio Calvo Sotelo como representante de la UCD, Miguel Roca Junyent del Partido Democrático de Cataluña y Reventós y Triginer como representantes del socialismo catalán, junto con Ajuria Guerra como representante del PNV. Como veis, se encuentran representados en este acuerdo político y económico la mayor parte de las fuerzas políticas de peso que se encuentran en las Cortes, elaborando en ese momento la Constitución española. Tras la aprobación de la Constitución española, en diciembre de 1978, se procede a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevos comicios, ya bajo el marco de este nuevo texto constitucional, aunque la ley electoral no va a variar, elecciones que tienen lugar el 1 de marzo de 1979 y que nuevamente nos presentan un panorama muy parecido a lo que había sido la legislatura constituyente. Esta primera legislatura constitucional muestra un mapa en el que la Unión del Centro Democrático sigue siendo la formación con mayor apoyo en las distintas provincias españolas. El Partido Socialista Obrero Español se hace fuerte, como veis, en regiones como Andalucía, Cataluña, Madrid o gran parte de la Comunidad Valenciana, y el PNV hace lo propio en provincias como Guipúzcoa o Vizcaya. Desde el punto de vista de la institución parlamentaria, tanto la UCD como el PSOE aumentan su representación electoral, pasando de 165 a 168 y de 118 a 121 diputados, sin llegar a alcanzar la mayoría absoluta, aunque quedándose muy cerca. Recordad que la mayoría absoluta está en 176 diputados, lo que le va a permitir a la Unión del Centro Democrático gobernar en solitario, obteniendo pactos legislativos en momentos puntuales.
Entre las otras fuerzas, el Partido Comunista PSUC va a mejorar levemente sus resultados, mientras que la Coalición Democrática, un intento de reorganizar el partido inspirado por Manuel Fraga Iribarne, va a retroceder hasta los 10 diputados. Esta legislatura, que se inicia en marzo de 1979, va a venir marcada por la grave amenaza del terrorismo. Entre 1977 y 1981, la banda terrorista ETA va a asesinar a 287 personas, lo que va a provocar una creciente tensión tanto en la propia sociedad civil como en determinados sectores, especialmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía y guardia civil, y el propio ejército. La crisis económica va a marcar una tendencia creciente. Las dificultades económicas se van a ir trasladando a la tasa de paro, que en 1980 está ya rondando el 11%, desde posiciones prácticamente de pleno empleo hacia mediados de la década de los 70, y la inflación empieza también a crecer con valores superiores al 15%. Uno de los problemas más importantes y que debilitan de manera notable al gobierno Suárez va a ser el síndrome tóxico, una intoxicación masiva que se extiende por gran parte de las provincias españolas, de origen desconocido, y que va a dejar un saldo creciente de muertos ante los que el gobierno no parece dar una respuesta adecuada. En 1980, Felipe González, el líder del Partido Socialista Obrero Español, presenta una moción de censura condenada al fracaso en cuanto que no dispone de los apoyos suficientes como para provocar la caída de Suárez, pero que va a tener un papel fundamental en cuanto que va a debilitar al gobierno Suárez y va a presentar al propio Felipe González con hechuras de estadista de cara a la población española. El terrorismo en España se va a convertir en una lacra. Hemos visto que surge ya en los años finales del tardofranquismo, pero en los años de la transición y durante todo el periodo democrático vamos a tener activo a distintas formaciones terroristas en un contexto que en cierto modo es equivalente al que sucede en otros lugares de Europa Occidental, con el incremento del terrorismo de extrema izquierda que tiene lugar sobre todo en la segunda mitad de los años 70. En España vamos a tener la acción de determinadas organizaciones terroristas de extrema derecha, como son los Guerrilleros de Cristo Rey, el Batallón Vasco Español o la AAA, vinculados con los sectores más inmovilistas del régimen franquista, responsables, como hemos visto, de atentados como el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha. Sin embargo, va a ser el terrorismo de extrema izquierda el que desempeñe un papel más destacado desde el punto de vista de víctimas mortales y de continuidad en el tiempo. Entre este terrorismo encontramos el GRAPO, el Grupo Revolucionario Antifascista 1 de octubre, vinculado al Partido Comunista de España unificado, es decir, no es el Partido Comunista de España, sino una escisión de ese partido que considera que el PC habría abandonado las líneas ideológicas, están vinculados a posiciones cercanas a el apoyo del régimen de China, del maoísmo. El FRAP, que ya lo vimos actuar en los últimos años del franquismo, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Pero sin duda el terrorismo más grave a lo largo de este periodo de la transición y posteriormente va a estar el vinculado al nacionalismo de extrema izquierda, al grupo terrorista ETA, con distintas expresiones en sus brazos políticos, como Herri Batasuna en este momento. ETA, Euskadi Askatasuna, Euskadi Libertad, es una fuerza
terrorista nacida en la década de los 60, la que ya hemos visto actuar en los últimos años del franquismo, desde 1968 con el asesinato del guardia civil Pardines o del comisario Melitón Manzanas, con el atentado que acabó con la vida del presidente del gobierno Carrero Blanco, y con distintas acciones en el franquismo. Sin embargo, esta acción, que durante un tiempo le granjeó el apoyo de la oposición antifranquista, que consideraba que, a pesar de los medios que podrían ser equivocados, formaba parte de esa familia antifranquista, no va a reducir su actuación una vez aprobada la Constitución y desarrollado un régimen democrático, sino que durante los años de la transición va a alcanzar sus cotas más altas en cuanto a número de víctimas. El Grapo es una organización terrorista que va a actuar principalmente en los años de la transición, desarticulada en numerosas ocasiones, pero vuelta a la acción tras la excarcelación de algunos de sus dirigentes, y que va a seguir actuando hasta el siglo XXI. La mayor parte de sus atentados con víctimas mortales se concentraron en el año 1979, con 5 asesinatos, pero como veis, tras años sin acciones terroristas, vamos a encontrar asesinatos tanto en el año 2006, en el año 2000, 1995. Entre sus acciones más importantes en esta época están no solo el asesinato de policías, sino también el secuestro de un general en un momento en el que el run run o los rumores de agitación dentro del propio ejército anticipaban ese contexto de golpe de Estado. El Grapo va a seguir actuando, como digo, a lo largo de todos estos años. Principalmente sus acciones se van a concentrar en el atraco a bancos, con la finalidad de financiar su actividad criminal. ETA va a desarrollar una actividad criminal mucho más dilatada en el tiempo, con cifras de muertos muy elevadas. Como veis, se encuentran por encima de los 20 asesinatos al año durante la mayor parte del periodo que comprende el 1975 hasta aproximadamente 1992, y con una acción continua prácticamente hasta el año 2002-2003, cuya acción, como consecuencia de la actuación en el marco del Pacto contra el Terrorismo, va a abocarle a la práctica desaparición. Si os fijáis en la gráfica, los años entre 1978 y 1980 van a ser los de mayor actuación de la banda terrorista, en una acción que, como digo, va a tener como consecuencia la debilidad del naciente régimen constitucional, que va a verse agitado no solo por la acción de estos terroristas, sino por los movimientos de respuesta que en determinados sectores del ejército se va a desarrollar, acusando al gobierno de incapacidad frente al terrorismo etarra. Bueno, perdonad que he pasado demasiado deprisa. No diga, señor Clark, no diga exactamente sobre este tema. No viva en las sombras de la Moncloa. Salga a la luz, vea a la gente y despejará alguna de esas brumas que en su cerebro le hace sentirse atacado. Bueno, esto que habéis visto es una parte de la intervención de Felipe González en esa moción de censura que presentará en 1980, donde desarrolla esa idea del fantasma de la Moncloa, de ese apartamiento que el presidente del gobierno, viviendo en esa burbuja separada de la realidad española,
que sería el Palacio de la Moncloa, le impediría observar los problemas de los españoles. Como digo, la moción de censura va a suponer la presentación en su capacidad de estadista, de liderazgo, de Felipe González. El otro gran problema que vamos a ver en estos momentos va a ser el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando el personaje que estáis viendo en la fotografía, el teniente coronel Antonio Tejero, de la Guardia Civil, irrumpa en el Congreso al frente de un grupo de guardias civiles y secuestre al gobierno y al Congreso que estaban debatiendo la investidura del siguiente presidente del gobierno, en este caso Leopoldo Calvo Sotelo. El golpe de Estado vamos a verlo en acción. Tú cuando me haces así, sí, es que yo... Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Parece que se han fijado en la Cámara. Bueno, el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 es un golpe complejo en el que están implicados distintos líderes militares, liderados por el general Armada, un militar estrechamente vinculado con la Casa Real, amigo personal del rey Juan Carlos, y al que se le considera de algún modo motivado o impulsado a esta acción con el apoyo intencionado o malintencionado de la propia Casa Real. El objetivo de este golpe de Estado era forzar a las Cortes a aprobar un gobierno de emergencia nacional presidido por el propio Armada y donde estarían presentes líderes de las principales fuerzas políticas, tanto de la UCD como del PSOE, Alianza Popular, del Partido Comunista de España. El plan se desbarata, entre otras cosas, por la negativa de Tejero, un furibundo anticomunista, a la entrada de una personalidad como Santiago Carrillo en ese gobierno. Tras la comunicación que distintos jefes militares van a mantener con el Palacio de la Zarzuela, donde el jefe de la Casa Real, el general Sabino Fernández Campos, va a desvincular de cualquier apoyo al golpe a la corona. De hecho, las recomendaciones o las reclamaciones de estos militares al dirigirse a la Zarzuela era saber si Armada, el general Armada, ya había estado en la Zarzuela, y la famosa frase que va a responder Fernández Campos indicando que ni estaba ni se le esperaba, lo cual va a hacer que la mayor parte de los jefes militares, con alguna excepción notable como la del teniente general Millán del Bosch, que va a ordenar la salida de los tanques a las calles de Valencia, como digo, la mayor parte de los
jefes militares van a cumplir las órdenes que el rey va a transmitir y que comunicará en esa emisión televisada, procediéndose posteriormente a al desistimiento por parte de los golpistas que, como veis, van saliendo del Congreso. El golpe de Estado va a detenerse en gran medida por la actuación de la corona, porque ninguna de las fuerzas políticas, ni a favor ni de oposición, van a realizar ninguna acción de consideración, no va a haber una salida a las calles. Se va a conocer como la noche de los transistores, porque la gente estuvo pendiente del devenir de los acontecimientos a través de la radio, pero la gran manifestación que visteis solo se produce una vez que el golpe ha fracasado. El fracaso del golpe del 23 de febrero, cuyos principales implicados van a ser condenados a largas penas de prisión, no va a suponer la desaparición de esa amenaza golpista que todavía va a mantenerse en los últimos años o en los primeros años de la década de los 80. La UCD, como os decía, es un partido de aluvión, una formación política creada en función de esas condiciones extraordinarias, que es el proceso constituyente que se abre a partir de 1976 y donde se reúnen personalidades de distinta sensibilidad política. Azules, es decir, figuras estrechamente ligadas con el régimen franquista, como podían ser Pío Cabanillas, Miguel Herrero de Miñón, José Calvo Sotelo, el que va a ser luego presidente del gobierno, Martín Villa. Democristianos como Landelino Lavilla, Óscar Alzaga o Javier Rupérez, secuestrado este último también por ETA. Liberales como Joaquín Garrigues Walker, o socialdemócratas como Francisco Fernández Ordóñez, que ingresará posteriormente y ejercerá también labores de ministro en el partido, con el Partido Socialista Obrero Español. Estas distintas familias, de esta distinta sensibilidad que va a presentar UCD, hace que los apoyos que el gobierno de Suárez recibe en las Cortes sean cada vez más inestables y que provoquen finalmente la dimisión de Suárez. En ese proceso va a tener lugar también los efectos de una enfermedad que en los últimos meses de 1980 y sobre todo a comienzos de 1981 se va a desarrollar por gran parte del centro del país. Como veis, hay toda una serie de provincias con más de 10 afectados en la mitad noroccidental de España, con más de 5.000 casos centrándose en Madrid y con un saldo de 330 personas muertas. La falta de comunicación o los errores de comunicación del propio gobierno, el carácter desconocido de la enfermedad. El ministro de Sanidad va a decir en una rueda de prensa que estaba producida la enfermedad por un bichito tan pequeño que si se caía de la mesa se mataba, lo cual va a resultar hiriente en un contexto en el que han muerto, como veis, más de 300 personas y hay más de 20.000 afectados. El síndrome tóxico finalmente se va a descubrir que va a ser consecuencia de la adulteración de una partida de aceite de colza desnaturalizado, es decir, dedicado al uso industrial y que se deriva para el consumo humano. Este producto se va a vender en mercadillos municipales, lo cual va a hacer que entre los afectados se encuentren miembros de las capas más débiles económicamente de la sociedad española. Calvo Sotelo va a ser finalmente elegido presidente del gobierno tras esa interrupción que supuso el golpe de Estado del 23 de febrero y va a estar al frente del gobierno apenas un año. La sustitución de Suárez por Calvo Sotelo no va a calmar las aguas en una UCD cada vez más descompuesta, donde las distintas
figuras y las distintas ideologías buscan acomodo en otras fuerzas políticas. Y entre las medidas más notables de este periodo va a ser el ingreso en 1981 de España en la estructura política de la OTAN. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización de carácter militar creada en 1949 y que vinculaba a una serie de estados aliados de los Estados Unidos. España va a ingresar exclusivamente en la estructura política, no tanto en la militar, lo que va a provocar una activa repulsa por parte de los partidos de izquierda, liderado en gran medida por el Partido Socialista Obrero Español, con un eslogan muy pegadizo que fue OTAN de entrada no. Esa acción va a cambiar una vez que el Partido Socialista llegue al poder, y puesto que impulsará un referéndum, pero solicitando el gobierno en este momento la permanencia de España en la OTAN. En octubre de 1982 se van a celebrar nuevas elecciones generales que supondrán el triunfo abrumador del Partido Socialista Obrero Español y que suelen considerarse el fin del periodo de la transición española, toda vez que accede al gobierno un partido prohibido durante el franquismo y que habría desarrollado una oposición durante ese periodo de la dictadura. Esto lo veremos a partir del próximo tema. Dejamos aquí, por tanto, nuestro tema de hoy.